En una pequeña provincia de Japón, lejos de todo, se alzaba una casa humilde, donde el viento recorre los campos y el tiempo parece detenerse por completo. No era una casa grande ni lujosa, pero dentro de ella vivía una familia. Ahí creció Oyuki, una niña de mirada limpia y de una belleza inigualable. Su vida era sencilla. Despertaba con la luz suave del amanecer sobre los tejados. Escuchaba el viento, el canto de las aves y el murmullo de su madre. Su madre era dulce y silenciosa. Llenaba de paz el corazón de Oyuki. Su padre era un hombre trabajador, siempre firme con el deseo de protegerla. Pero en esa casa vivía alguien más, alguien que no encajaba con esa paz. Ogino, su hermano mayor, un joven de cabello largo, negro, mal recogido. Su presencia era pesada. En sus ojos no había familia, sino ambición y maldad. Había algo que Oyuki no lograba comprender, pero sí sentir: miedo. Mientras ella crecía rodeada de amor, también crecía bajo la sombra de Ogino, un hombre que despreciaba su vida humilde y guardaba resentimiento contra todos. Aún así, Oyuki seguía siendo niña. Corría entre los campos y las flores. Al atardecer, observaba el cielo como si en él pudiera encontrar respuestas. No sabía que su destino ya estaba escrito y que la tranquilidad se rompería. En esa casa donde había amor, también habitaba la tragedia. Su nombre, Ogino. El tiempo avanzaba en silencio. Los días seguían su curso, aparentemente iguales. Pero la vida nunca avisa. Una tarde el cielo se tornó gris y el viento soplaba frío. Dentro de la casa, la madre de Oyuki ya no era la misma. Sus pasos eran lentos. Oyuki lo notaba. Su corazón comenzaba a inquietarse ante la debilidad de su madre. «Madre», susurraba ella, «¿te sientes bien?». La mujer solo sonreía con dolor. El padre guardaba un silencio pesado. Sabía la verdad, pero no sabía cómo decirla. Los días pasaron y la enfermedad avanzó. La casa se llenó de una quietud absoluta, hasta que una mañana el silencio fue total. La madre de Oyuki había partido. Solo una niña de pie, mirando sin entender, aferrándose a lo que ya no estaba. Oyuki no lloró. Hay dolores tan profundos que el alma tarda en reconocerlos. Su padre intentó mantenerse firme, pero el peso de la pérdida lo fue apagando. Poco tiempo después, Oyuki volvió al mismo silencio. Su padre también se había ido. La casa quedó vacía. Sin risas ni voces, perdió el calor que la hizo un hogar. En medio del vacío quedaron dos figuras, una niña sola y un hombre con el control. Ogino. Desde ese momento la mirada de Oyuki cambió a abandono y miedo. Ahora ya no había nadie que la protegiera de él. Y él no tenía a nadie que lo detuviera. Sin amor, sin defensa y sin escapatoria. Comenzaba verdaderamente su desgracia. El pecado de Oyuki. La semilla de la tragedia ha comenzado a crecer. ¿Cómo puede una casa cambiar tanto después de la muerte de unos padres? El silencio dejó de ser paz. Se convirtió en algo frío, pesado e insoportable. Y en medio de ese silencio, Oyuki dejó de ser una niña, y Ogino dejó de fingir. Al principio todo fue sutil, miradas duras, órdenes secas, una forma distinta de hablarle. «Haz esto, no preguntes, obedece». La voz de Ogino ya no tenía rastro de familia. Era la voz de alguien que se sentía dueño de la casa. Y ahora, también de Oyuki. Los días comenzaron a cambiar. Oyuki ya no corría por los campos, ya no se detenía a mirar el cielo. Ya no había tiempo para ser niña. Limpiaba y cocinaba en silencio. Cualquier duda provocaba la reacción inmediata de Ogino, fría y cruel. Una noche, el viento soplaba con fuerza afuera de la casa. Las paredes de madera crujían, como si también sintieran miedo. Oyuki sostenía un pequeño cuenco entre sus manos temblorosas. Había cometido un error, uno pequeño, pero para Ogino no existían errores pequeños. El golpe no fue solo físico, fue el instante en el que algo dentro de ella se quebró. Oyuki no gritó, no corrió, no se defendió, solo bajó la mirada y entendió. Entendió que ya no tenía a nadie. Entendió que su vida ya no le pertenecía. Entendió que estaba sola frente a Ogino.
Desde ese día, la inocencia de Oyuki comenzó a desaparecer. Sus ojos seguían siendo hermosos, pero ahora estaban llenos de tristeza, una tristeza profunda, silenciosa, de esas que no se dicen, pero se sienten. Ella se apagaba poco a poco. En la mente de Yutaka surgía una idea, una decisión, una oportunidad, porque para él, Oyuki no era su hermana. Era algo más, un instrumento que podía ganar mucho dinero, algo que podía usar, algo que podía vender. Y así, sin que ella lo supiera, su destino ya estaba siendo decidido, no por ella, sino por Ogino. La casa ya no era la misma. Tras la muerte de sus padres, el silencio se volvió frío y pesado. Y en medio de ese silencio, Oyuki dejó de ser una niña, y Ogino dejó de fingir. Al principio todo fue sutil, miradas duras y órdenes secas. Haz esto, obedece. La voz de Ogino no tenía rastro de familia. Era el dueño de la casa y de Oyuki. Los días cambiaron. Oyuki ya no corría por los campos. Ahora solo limpiaba y cocinaba. Porque cada vez que dudaba, cada vez que tardaba, la reacción de Ogino era inmediata, fría, cruel. Una noche, el viento soplaba con fuerza afuera de la casa. Las paredes de madera crujían, como si también sintieran miedo. Oyuki sostenía un cuenco temblando. Cometió un error. Para Ogino no existían errores pequeños. El golpe no fue solo físico, fue el instante en el que algo dentro de ella se quebró. Oyuki no se defendió, solo bajó la mirada y entendió que ya no tenía a nadie. Entendió que su vida ya no le pertenecía, entendió que estaba sola frente a Ogino. Desde ese día, su inocencia desapareció. Sus ojos seguían hermosos, pero llenos de tristeza. Ella se apagaba poco a poco. En la mente de Ogino se formaba una idea, una decisión, una oportunidad. Oyuki era un instrumento para ganar dinero, algo que podía usar y vender. Sin que ella lo supiera, su destino estaba decidido, no por ella, sino por Ogino. La casa ya no tenía alma. Desde que murieron sus padres, todo cambió. Los días pasaban lentos y pesados. Parecía que el tiempo se había detenido allí. Oyuki se movía siempre en silencio. Sus pasos eran suaves y casi invisibles. Temía ocupar espacio, como si su presencia molestara. Y Ogino la observaba en secreto. Al principio él parecía indiferente. Salía y desaparecía por horas o días. Regresaba con el ceño fruncido. Traía el fuerte olor del sake. Su mirada dura ya no escondía nada, pero su forma de mirar cambió. Ya no era solo desprecio, ahora había cálculo en sus ojos. Una tarde, Oyuki estaba arrodillada. Acomodaba con cuidado sus utensilios. Sus manos se movían con mucha delicadeza. Tenía esa educación que aprendió de niña. Entonces ella lo sintió. La mirada de Ogino era pesada y fija. «Levántate», dijo él con sequedad. La voz fue fría, sin ninguna emoción. Oyuki obedeció sin atreverse a preguntar. Permaneció de pie, con la cabeza inclinada. Era como le habían enseñado siempre. Entonces Ogino la observó con detalle. La miró de pies a cabeza. Lo hizo sin disimulo y sin vergüenza. En ese instante, algo terminó de decidirse. Porque lo que veía no era una niña. Era una joven de belleza delicada, tierna, perfecta y sobre todo valiosa. Era valiosa para otros, valiosa en dinero. Esa noche Oyuki escuchó voces. No eran conversaciones normales o tranquilas. Eran murmullos bajos, tensos y ajenos. Ogino hablaba con un hombre mayor. Tenía presencia firme y mirada evaluadora. «Es hermosa», dijo aquel hombre. Lo dijo sin ocultar su interés. El corazón de Oyuki latió con fuerza. No entendía del todo lo que pasaba.
pero algo dentro de ella sentía peligro. Ya sentía que algo malo ocurriría. Aún es dócil, respondió Ogino con frialdad. Aprende rápido y sabe obedecer perfectamente. No hablaban con cariño familiar, no hablaban como si fueran familia. Hablaban de ella como un objeto, como si no fuera una persona real. El silencio que siguió fue breve, pero fue suficiente para sellar todo. Ogino acababa de vender a su hermana. Esa noche, Oyuki no pudo dormir. Sentada en la oscuridad, abrazaba sus rodillas. Intentaba entender lo que estaba pasando, pero no encontraba ninguna respuesta. Solo sentía miedo. En la otra habitación, Ogino cerraba el trato. Lo hizo sin ningún remordimiento. No tenía dudas ni miró atrás. Para él, ella ya no era su hermana. Oyuki era solo un precio, y al amanecer, su vida cambiaría. Cambiaría para siempre desde ese momento. El amanecer llegó, pero no trajo luz. Dentro de la casa, todo estaba en silencio. Un silencio extraño, distinto, como si incluso el aire supiera que algo estaba por romperse. Oyuki no había dormido. Sus ojos, cansados, reflejaban una inquietud inexplicable. Sabía que algo estaba mal. Lo sentía. Los pasos de Ogino se escucharon firmes, secos, decididos. Prepárate, solo una palabra, sin explicación, sin emoción. Oyuki dudó. ¿A dónde? No terminó. La mirada de Ogino fue suficiente, fría, cortante. No preguntes. Y entonces obedeció. Se puso lo poco que tenía. Acomodó su cabello con manos temblorosas, como si ese pequeño acto pudiera darle algo de control, aunque fuera mínimo, pero no. Ese día, Oyuki no tenía control de nada. Al salir, el aire frío la envolvió. El cielo estaba pálido, sin color. El mundo mismo se negaba a mostrarse. Frente a la casa, había un carruaje, y junto a él, el hombre de la noche anterior. Esa mirada otra vez, evaluándola, midiéndola. Oyuki sintió un nudo en el pecho. Sus manos se cerraron con fuerza. Quiso hablar, quiso preguntar, quiso correr, pero su cuerpo no respondió. Es ella, dijo Ogino sin emoción, así, sin nombre, sin historia, sin nada. El hombre asintió. Todo ocurrió rápido. Una mano firme la tomó del brazo con autoridad. Oyuki volteó buscando a Ogino. Esperó un gesto, una señal de que todavía era su hermano. Pero Ogino no la miraba. En ese instante lo entendió. No había regreso, solo destino. El carruaje comenzó a moverse. Las ruedas crujieron sobre el suelo. Cada segundo la alejaba de la única vida que conocía. Oyuki no lloró. Miró hacia atrás hasta que la casa desapareció y algo dentro de ella murió. El camino fue largo y pesado. Al caer la tarde, el carruaje se detuvo ante una mansión elegante e imponente, pero fría. Las puertas se abrieron lentamente, y desde el interior salió una mujer, de porte firme, rostro serio y una mirada que lo decía todo. Ella no vio a una niña, vio potencial, vio disciplina, vio inversión, y entonces dijo, bienvenida. No era una bienvenida, sino una sentencia. Oyuki cruzó el umbral hacia un mundo del que no sería fácil salir. El aire dentro de aquella casa era distinto. No era frío como el exterior, pero tampoco cálido. Era un ambiente controlado y medido, casi perfecto, donde cada cosa parecía estar exactamente en su lugar. Demasiado perfecto. Oyuki permanecía de pie, justo en la entrada. No sabía si avanzar ni si hablar, ni siquiera cómo respirar dentro de ese nuevo mundo. La mujer frente a ella no se movía, la observaba, con una calma que no era tranquilidad, sino costumbre. Era la mirada de alguien que había visto muchas como ella, muchas niñas, muchos destinos rotos. La mujer dio un paso al frente. Sus movimientos eran elegantes, precisos,
como si cada gesto estuviera ensayado desde hacía años. Desde hoy vivirás aquí. Su voz no era dura, pero tampoco era amable. Era firme, definitiva, sin espacio para preguntas. Oyuki bajó la mirada. Sus manos se apretaron suavemente entre sí, escondidas dentro de sus mangas. Sí, susurró apenas. Fue la primera palabra que dijo desde que salió de su casa. Y también la primera vez que aceptó, sin entender del todo, lo que estaba pasando. La mujer hizo una leve señal. Una joven apareció desde el interior, más grande que Oyuki, con el rostro sereno, pero los ojos apagados. Llévala, ordenó. La joven asintió. Se acercó a Oyuki y sin brusquedad, pero sin cercanía, le indicó que la siguiera. Y así, sin despedidas, sin explicaciones, sin nada que la sostuviera, Oyuki comenzó a caminar. La casa era amplia. Pasillos largos de madera pulida, puertas cerradas guardando secretos. Y el sonido era lo más extraño. Silencio, un silencio absoluto que no daba paz, sino presión. Oyuki sentía miradas. Otras mujeres la observaban. Llegaron a una habitación sencilla, ordenada, vacía, casi. Aquí dormirás, dijo la joven. Por primera vez, su voz tuvo algo distinto. No era dureza, era resignación. Oyuki asintió lentamente. Miró el lugar. Ese pequeño espacio sería ahora su mundo. No había objetos personales. No había recuerdos. No había pasado. Escucha bien, continuó la joven. Aquí no puedes hacer lo que quieras. Oyuki levantó la mirada. Te levantarás cuando se te diga. Comerás cuando se te permita. Hablarás solo cuando te lo pidan. Hizo una pequeña pausa. Y aprenderás. ¿A aprender? Preguntó Oyuki. A obedecer, respondió la joven directamente. El silencio fue pesado. No era solo miedo, era comprensión. ¿Y si me equivoco? La joven no respondió. No te equivoques, no fue una advertencia, fue una verdad. No era una casa, era una disciplina, una estructura rígida. La joven se dio la vuelta. Descansa, mañana empiezas, y se fue. La puerta se cerró, suavemente, pero el sonido resonó. Oyuki quedó sola, por primera vez, completamente sola en ese lugar desconocido. Se sentó lentamente, miró sus manos, aún temblaban. No hizo nada. Algo dentro de ella ya estaba cambiando. Esa noche, Oyuki no fue una niña asustada. Fue una joven que empezó a entender que sobrevivir sería su única opción. Y así, en silencio, en obediencia, en encierro, comenzaba su verdadera transformación. La noche había caído por completo. La casa brillaba con elegancia contenida, casi hipnótica. Todo estaba preparado con precisión. Luces suaves, arreglos impecables y movimientos medidos de las jóvenes. Nada quedaba al azar. Nada era espontáneo. Todo formaba parte de un mundo cuidadosamente construido para agradar, para seducir, para impresionar. Oyuki observaba desde la discreción. Aún no formaba parte directa de ese escenario. Su lugar todavía no estaba entre ellas, pero ya no pertenecía tampoco al mundo exterior. Las geishas entraban y salían con movimientos fluidos. Parecían acompañadas por una música invisible. Las risas de los hombres llenaban el ambiente. Se mezclaban con copas y conversaciones cargadas de intención. Oyuki mantenía la mirada baja, tal como le habían enseñado, pero sus ojos se alzaban para entender el lugar en el que ahora existía. Fue entonces cuando lo vio. No entró como los demás. No llevaba la misma actitud,
ni la misma seguridad dominante. Su presencia era distinta. El americano. Un hombre alto, de porte sereno, vestido con elegancia pero sin ostentación. Su mirada no se movía con prisa. Tenía una especie de curiosidad tranquila por cada detalle. Era Irving Thompson, un pintor, un hombre que miraba el mundo, para comprenderlo, no para poseerlo. Mientras los demás exigían atención, Irving parecía ajeno. Observaba gestos, colores y movimientos, como si ya los estuviera transformando en imágenes dentro de su mente, y entonces la vio. No fue inmediato, no fue un impacto exagerado. Fue un momento sencillo, casi silencioso, pero definitivo. Entre las sombras estaba Oyuki. Tenía la postura correcta, pero una esencia distinta. No tenía el refinamiento de una geisha experimentada. Había en ella algo natural e imposible de imitar. Irving detuvo su mirada, no por deseo, no por impulso, sino por algo más profundo, interés. Oyuki, como si sintiera ese instante, levantó apenas los ojos y lo encontró. No hubo gesto. Esa mirada no la evaluaba, no la compraba, la veía. Oyuki bajó la mirada de inmediato. Era lo correcto, lo obligatorio en ese lugar. Pero algo dentro de ella no volvió a su lugar. Algo se había movido, algo pequeño, frágil, pero real. Mientras tanto, Irving continuó observando, pero ya no el lugar. Ahora, a ella. La observa como un artista ante algo especial, algo que no comprende del todo. La noche continuó, las risas siguieron, las conversaciones avanzaron, pero para ellos algo ya había cambiado. El destino ya los había colocado frente a frente. En ese mundo de reglas y apariencias, acababa de nacer algo prohibido, algo que no debía existir ahí, pero que sería imposible detener. La noche avanzaba entre risas que no eran sinceras, copas que no se vaciaban del todo y miradas que pesaban más de lo que aparentaban. Dentro de aquel mundo perfectamente construido, cada gesto tenía un propósito, cada sonrisa un precio. Pero entre todos los hombres presentes, Irving Thompson no encajaba del todo. Había en él una calma distinta, una forma de observar que no buscaba poseer, sino comprender. Sus ojos se encontraron con Oyuki. Algo quedó suspendido entre ambos, algo que no pertenecía a ese lugar. No pasó mucho tiempo antes de que esa atención se volviera evidente. «Quiero a esa joven», dijo finalmente Irving, señalando con discreción hacia donde se encontraba Oyuki. El ambiente no se tensó de inmediato, pero cambió. La dueña de la casa lo miró con cuidado. Esa joven sigue en formación, pero Irving no insistió de forma brusca, solo sostuvo la mirada. «No la quiero como los demás», aclaró. «Quiero pintarla». La noticia de la extraña petición no tardó en llegar a oídos de Ogino, quien escuchó con atención y una desconfianza creciente. Ya no vivía bajo el mismo techo. Aunque ya la había vendido, seguía presente. «¿Pintarla?», repitió con desprecio contenido. «¿Para qué?». No entendía del todo, pero no le gustaba. Pero entonces vino la verdadera intención de Irving Thompson. No solo quería pintarla, quería exclusividad, quería tiempo. Cuando Ogino escuchó la cifra, guardó un silencio distinto, un silencio que pensaba, que calculaba. «Si paga lo suficiente», dijo finalmente con frialdad. «Puede verla, no hubo duda, solo negocio». Cuando le informaron no entendió del todo, no sabía qué significaba ser pintada. Pero sí entendía algo, que gracias a eso no sería obligada aún a lo que más temía. La primera vez que estuvieron cerca, el silencio fue distinto. Irving la observaba con atención, no como otros hombres. «No te muevas», dijo con suavidad, «solo sé tú». Pero Oyuki no sabía ya cómo ser ella misma. Ese mundo la había roto poco a poco, pero por primera vez no se sintió como un objeto, se sintió
vista, y sin entenderlo aún. Ese momento marcó el inicio de algo que cambiaría todo, porque lo que comenzó como un acuerdo, pronto se convertiría en amor. La noche avanzaba entre risas que no eran sinceras, copas que no se vaciaban del todo, y miradas que pesaban más de lo que aparentaban. Dentro de aquel mundo perfectamente construido, cada gesto tenía un propósito, cada sonrisa un precio. Pero entre todos los hombres presentes, Irving Thompson no encajaba del todo. Sus ojos se encontraron con Oyuki. Algo quedó suspendido entre ambos, algo que no pertenecía a ese lugar. No pasó mucho tiempo antes de que esa atención se volviera evidente. «Quiero a esa joven», dijo finalmente Irving, señalando con discreción hacia donde se encontraba Oyuki. El ambiente no se tensó de inmediato, pero cambió. La dueña de la casa lo miró con cuidado. «Esa joven sigue en formación», pero Irving no insistió de forma brusca. Solo sostuvo la mirada. «No la quiero como los demás», aclaró. «Quiero pintarla». La noticia de la extraña petición no tardó en llegar a oídos de Ogino, quien escuchó con atención y una desconfianza creciente. El primer encuentro fue diferente. No hubo risas forzadas ni música ruidosa tampoco hubo ese ambiente cargado de expectativas que siempre rodeaba a los hombres. Solo había una luz suave y cálida que entraba lentamente por los paneles de papel. Un silencio distinto y profundo, uno que no pesaba en absoluto, sino que la envolvía dulcemente. Oyuki portaba un kimono muy elegante de excelente calidad. Permanecía de pie con gracia. Su postura era siempre correcta, con las manos juntas y la mirada baja en todo momento. Su cuerpo sabía qué hacer, pero su mente se preguntaba por qué todo se sentía diferente. Irving preparaba sus materiales con calma. No había prisa en sus movimientos. Cada gesto parecía respetuoso. Parecía cuidar el espacio que ella ocupaba. Finalmente, levantó la mirada hacia ella. No hubo exigencia alguna. «Puedes sentarte», dijo con suavidad. La indicación desconcertó a Oyuki. No era una orden seca, no era una imposición. Dudó un instante, pero obedeció. Se sentó con delicadeza. Cuidaba cada movimiento como si estuviera siendo evaluada. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. «¿Te duele?», preguntó de pronto. Oyuki levantó la mirada confundida. «Señor, tu postura, tus manos», continuó él. «Pareces contenerte todo el tiempo». Nadie había dicho algo así antes. Nadie había visto eso en ella. Oyuki bajó la mirada nuevamente. No sabía. «Es lo correcto», dijo finalmente. Irving guardó silencio un momento. Pensaba más allá de sus palabras. «No siempre lo correcto es lo que duele». Esa frase se quedó vibrando en el aire y también se quedó grabada muy dentro de ella. El retrato comenzó. Irving la observaba con detenimiento y paciencia. No había prisa ni deseo inmediato. Había algo más profundo que ella no lograba nombrar. Su respiración se volvía más tranquila. Sus hombros estaban menos tensos. Su mirada era menos contenida. Por primera vez, no estaba actuando. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. La pregunta era simple, pero en ese momento «Oyuki», respondió casi en un susurro. «Es un nombre hermoso», dijo Irving. Esta vez no bajó la mirada. No fue un halago vacío. Fue real. El tiempo pasó sin que lo notaran. Entre trazos y silencios, algo comenzó a cambiar. Oyuki comenzó a relajarse. Apenas un poco, pero lo suficiente. «¿Siempre pinta?», preguntó ella. Y en medio de todo eso, el amor comenzó a tomar forma.
No fue repentino, no fue declarado, fue inevitable, pero el mundo al que pertenecían no iba a permitirlo. Ogino comenzó a notar el cambio. El dinero seguía llegando. Sí, pero había algo distinto en Oyuki, en su mirada, en su silencio, y eso no le gustaba. No olvides lo que eres, le dijo una noche con esa frialdad eterna. Pero Oyuki ya no escuchaba igual, porque por primera vez no solo obedecía, sentía, y entonces tomó una decisión, casarse con ella, no como capricho, sino como verdad. Pero esa decisión no le pertenecía solo a él. Cuando su madre supo, todo cambió. Una noche la llamó. El ambiente era pesado. Ese hombre, dijo sin rodeos, te está confundiendo. Mientras tanto, Irving Thompson seguía adelante. No le importaban las diferencias ni las normas sociales. Su madre fue más dura que nunca. No voy a aceptar esto, dijo con firmeza. Jamás. Lo es, interrumpió ella. Y cuando termine, será demasiado tarde. Lo que venía no sería una lucha, sería una caída lenta, dolorosa e inevitable, porque para Oyuki, amar no la iba a salvar. La iba a condenar. Tampoco olvides que él no es de nuestra raza. No confundas las cosas. Para Irving Thompson, aquello ya no podía quedarse en encuentros ocultos. Su sentimiento crecía con fuerza. Era una fuerza que no podía ignorar ni contener. El amor era real. La mujer rubia, orgullosa y estricta, no pudo ocultar su rechazo ante la noticia. Casarte con ella, repitió con incredulidad. Una geisha. Su voz era pura indignación. No entiendes lo que dices, Irving. Esa mujer no pertenece a tu mundo, no es digna. Las palabras fueron duras y directas, pero Irving no retrocedió. Es la mujer que amo. El silencio que siguió fue tenso y frío. Se enfrentaban dos opiniones y dos mundos. Para su madre, Oyuki era un pasado cuestionable. Representaba un sistema ajeno. Era una mujer que, a sus ojos, no podía formar parte de su familia jamás. Para Irving, era todo lo contrario. Era pureza, era dolor, era verdad. Oyuki no sabía aún la magnitud del conflicto. Ella solo comenzaba a creer en algo distinto. Pero el mundo comenzaba a cerrarse a su alrededor. Las puertas se cerraban para ella. El amor nacido en silencio estaba siendo puesto a prueba por el orgullo y las reglas. Aquellos que nunca permitirían que fuera feliz la acechaban. Amar no sería su salvación. Sería el inicio de un sufrimiento mayor. El amor entre ellos ya no podía ocultarse. Había cambiado la forma en que se miraban y respiraban juntos. El silencio era una promesa. Ya no era un vacío. Era una unión que el mundo no perdonaría fácilmente. Cada encuentro era más intenso y verdadero, y por lo mismo, mucho más peligroso. Irving hablaba de futuro, de una vida fuera de ese lugar. Vente conmigo, le dijo. No tienes que quedarte aquí, le dijo Irving. La abrazó con ternura y delicadeza, le acarició el rostro y la besó con gran amor. Fue un momento suspendido. Para Oyuki era algo imposible. No puedo, susurró. Yo no soy libre. Era la verdad más dura. Su corazón creía, pero su realidad la sujetaba con fuerza. Ogino no tardó en intervenir. Le bastaba con intuir que algo no estaba bajo control. Oyuki permaneció en silencio. Recuerda quién paga por ti. Recuerda lo que costaste. Las palabras cayeron como cadenas. Eran su realidad. Tú no decides, remató Ogino. Yo decido. El amor dejó de ser un refugio para convertirse en una amenaza. El amor entre Oyuki e Irving Thompson había cruzado un punto sin regreso. Ya no era un sentimiento que pudiera ocultarse entre silencios o miradas contenidas. Ahora era una decisión. Habían dado rienda suelta a su pasión y amor entregándose en cuerpo y alma, uno con el otro juntos en el pecho. Se prometían amor eterno, y ese acto era un acto que exigía consecuencias. Cada palabra que se decían, cada instante que compartían, los acercaba más.
pero también los empujaba hacia un abismo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Irving ya no estaba dispuesto a seguir esperando. «Nos iremos», le dijo una noche con determinación. «Te sacaré de aquí». Pero esa vez Oyuki no respondió de inmediato, porque algo había cambiado, no en lo que sentía, sino en lo que entendía. «No es tan fácil», susurró finalmente. «Él no lo permitirá». No hacía falta decir su nombre. Ogino estaba presente incluso cuando no estaba, y, en efecto, no lo permitió. Los rumores ya no eran rumores. Las miradas, los tiempos, los cambios en Oyuki, todo había sido observado, medido, interpretado. Y cuando Ogino decidió actuar, lo hizo con la frialdad de quien no pierde. Una noche, sin previo aviso, mandó llamar a Oyuki. El ambiente era distinto, más oscuro, más definitivo. «Se acabó», dijo. La golpeó dándole cachetadas sin piedad. No hubo gritos. No hubo tiempo. Eso lo hacía peor. Oyuki cayó al suelo muy asustada, cubriéndose con los brazos. «Ese hombre no volverá a verte», continuó. «Y tú no volverás a recibirlo». El corazón de Oyuki se apretó con fuerza, pero esta vez no bajó la cabeza de inmediato. «Yo», intentó decir. «No», la interrumpió él. «Tú no decides». El silencio cayó como una sentencia. «Te he permitido demasiado», añadió. «No vuelvas a confundirte». Y en ese instante, todo se rompió, porque por primera vez, Oyuki quiso decir que no, pero no pudo, porque su realidad seguía siendo una jaula. Mientras tanto, Irving Thompson esperaba, sin saber, sin entender. Pasaron los días, y Oyuki no apareció. Volvió, insistió, preguntó. Pero las respuestas eran siempre las mismas. No está, no puede recibirlo, no regresará. La negaban en el burdel y entonces lo entendió. No era una decisión de ella, era una imposición. La desesperación comenzó a crecer, porque el tiempo, en lugar de acercarlos, los estaba separando. Finalmente, logró verla, por un instante, un encuentro breve, casi robado, y ahí, todo lo que no se había dicho, salió. «Vámonos», le pidió él con urgencia. «Ahora. No tienes que quedarte». Los ojos de Oyuki se llenaron de miedo y dolor, porque ella quería irse con él con todo su ser, pero negó lentamente. «No puedo», dijo con la voz rota. «Si me voy, todo empeorará». «Ya está empeorando», respondió él, y tenía razón, pero ella ya estaba pensando en otra cosa, en las consecuencias, en el castigo, en lo que podía pasarle a él. «Por favor», susurró. «Olvídame». Esas palabras no eran verdad, eran sacrificio. El silencio entre ellos fue devastador, porque ambos sabían que no era el final que querían, pero sí el que les estaban imponiendo. Irving la miró por última vez, con dolor, con impotencia, con una promesa que ya no sabía si podría cumplir, y Oyuki se quedó inmóvil, viendo cómo el único momento de luz en su vida se alejaba, sin poder hacer nada, sin poder detenerlo, sin poder elegirse. Esa noche no hubo lágrimas visibles, pero dentro de ella todo se quebró, porque ahora lo sabía. El amor no había sido suficiente, y en su mundo nunca lo sería. El amor entre Oyuki e Irving Thompson había cruzado un punto sin regreso. Ya no era un sentimiento que pudiera ocultarse entre silencios o miradas contenidas. Ahora era una decisión. Habían dado rienda suelta a su pasión y amor, entregándose en cuerpo y alma, uno con el otro juntos en el pecho. Se prometían amor eterno, y ese acto era un acto que exigía consecuencias. Cada palabra que se decían, cada instante que compartían, los acercaba más, pero también los empujaba hacia un abismo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Irving ya no estaba dispuesto a seguir esperando. «Nos iremos», le dijo una noche con determinación. «Te sacaré de aquí». Pero esa vez
Oyuki no respondió de inmediato, porque algo había cambiado, no en lo que sentía, sino en lo que entendía. No es tan fácil, susurró finalmente. Él no lo permitirá. No hacía falta decir su nombre. Ogino estaba presente incluso cuando no estaba, y, en efecto, no lo permitió. Los rumores ya no eran rumores. Las miradas, los tiempos, los cambios en Oyuki, todo había sido observado, medido, interpretado. Y cuando Ogino decidió actuar, lo hizo con la frialdad de quien no pierde. Una noche, sin previo aviso, mandó llamar a Oyuki. El ambiente era distinto, más oscuro, más definitivo. Se acabó, dijo. La golpeó dándole cachetadas sin piedad. No hubo gritos. No hubo tiempo. Eso lo hacía peor. Oyuki cayó al suelo muy asustada, cubriéndose con los brazos. Ese hombre no volverá a verte, continuó. Y tú no volverás a recibirlo. El corazón de Oyuki se apretó con fuerza, pero esta vez no bajó la cabeza de inmediato. Yo, intentó decir. No, la interrumpió él. Tú no decides. El silencio cayó como una sentencia. Te he permitido demasiado, añadió. No vuelvas a confundirte. Y en ese instante, todo se rompió, porque por primera vez, Oyuki quiso decir que no, pero no pudo, porque su realidad seguía siendo una jaula. Mientras tanto, Irving Thompson esperaba, sin saber, sin entender. Pasaron los días, y Oyuki no apareció. Volvió, insistió, preguntó. Pero las respuestas eran siempre las mismas. No está, no puede recibirlo, no regresará. La negaban en el burdel y entonces lo entendió. No era una decisión de ella, era una imposición. La desesperación comenzó a crecer, porque el tiempo, en lugar de acercarlos, los estaba separando. Finalmente, logró verla, por un instante, un encuentro breve, casi robado, y ahí, todo lo que no se había dicho, salió. Vámonos, le pidió él con urgencia. Ahora. No tienes que quedarte. Los ojos de Oyuki se llenaron de miedo y dolor, porque ella quería irse con él con todo su ser, pero negó lentamente. No puedo, dijo con la voz rota. Si me voy, todo empeorará. Ya está empeorando, respondió él, y tenía razón, pero ella ya estaba pensando en otra cosa, en las consecuencias, en el castigo, en lo que podía pasarle a él. Por favor, susurró. Olvídame, esas palabras no eran verdad, eran sacrificio. El silencio entre ellos fue devastador, porque ambos sabían que no era el final que querían, pero sí el que les estaban imponiendo. Irving la miró por última vez, con dolor, con impotencia, con una promesa que ya no sabía si podría cumplir, y Oyuki se quedó inmóvil, viendo cómo el único momento de luz en su vida se alejaba, sin poder hacer nada, sin poder detenerlo, sin poder elegirse. Esa noche no hubo lágrimas visibles, pero dentro de ella todo se quebró, porque ahora lo sabía. El amor no había sido suficiente y en su mundo nunca lo sería. Después de aquella despedida, Oyuki no volvió a ser la misma. No hubo gritos, no hubo escenas, no hubo rebeldía, solo silencio. Al día siguiente, todo continuó como si nada hubiera pasado. La casa seguía con su ritmo habitual, puertas deslizándose, voces suaves, reglas intactas. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de Oyuki, todo se había detenido. Se levantó a la hora de siempre, se arregló como le indicaron. Caminó con la postura perfecta, bajó la mirada en el momento exacto, pero ya no había nada detrás de esos movimientos. Era como ver a alguien vivir, sin estar realmente ahí. Ogino la observaba. Aunque no decía nada, sabía que había ganado. No había desafío ni resistencia, solo obediencia. Pero no era la misma obediencia de antes. Antes era inocente, ahora estaba rota. Los días comenzaron a volverse iguales, uno tras otro, sin diferencia, sin emoción. Los hombres seguían llegando,
las sonrisas seguían siendo obligatorias, las palabras aprendidas, los gestos ensayados, y Oyuki cumplía, como siempre, pero ahora sin alma. Todo lo que había despertado dentro de ella no había desaparecido. Seguía ahí. Solo que ahora dolía. Cada rincón le recordaba algo. Cada silencio, una conversación. Cada instante, una mirada. Y sobre todo, la ausencia. Por las noches, cuando por fin quedaba sola, se sentaba en silencio. Con las manos quietas sobre su regazo, ella miraba fijamente hacia la nada absoluta, sumida en su dolor. No lloraba de inmediato, porque el dolor era demasiado grande para salir en lágrimas. Pero cuando finalmente lo hacía, era en silencio, como si incluso su tristeza tuviera que obedecer. Irving, susurró una vez, apenas audible, y ese nombre fue suficiente para romperla, porque no podía verlo, no podía buscarlo, no podía esperarlo, no podía amarlo, pero tampoco podía dejar de hacerlo, y ese era su verdadero castigo. Mientras tanto, en otro lugar, Irving Thompson tampoco encontraba paz. La ausencia de Oyuki no era solo distancia, era un vacío constante. Intentó buscarla, insistir, entender, pero cada intento terminaba en un muro invisible. Eran decisiones ajenas, y poco a poco, la realidad comenzó a imponerse. No porque dejara de amarla, sino porque el mundo no le permitió alcanzarla. Así, sin palabras finales ni justicia, su historia quedó suspendida. Y Oyuki volvió a quedarse sola, pero no como antes. Antes no conocía el amor. Ahora sabía exactamente lo que había perdido. Y eso hacía todo más cruel, porque vivir sin haber amado es una cosa, pero vivir después de haber amado y perderlo es una condena. Y para Oyuki apenas comenzaba. Después de la ausencia de Irving Thompson, la vida de Oyuki dejó de doler de golpe y comenzó a doler en silencio, de una forma constante, profunda, como una herida que ya no sangra pero nunca cierra. Los días empezaron a pasar uno tras otro sin diferencia, sin emoción, sin esperanza. Oyuki se levantaba a la hora indicada, se arreglaba con la misma perfección de siempre, caminaba con elegancia, bajaba la mirada en el momento exacto y cumplía cada una de las reglas que le habían sido impuestas, pero dentro de ella ya no quedaba nada. No esperaba volver a verlo, no miraba hacia la puerta, no reaccionaba al escuchar pasos, porque en el fondo había entendido una verdad que le desgarraba el alma. Irving no volvería, no porque no la amara, sino porque no podía llegar hasta ella. Ogino, al notar ese cambio, ese silencio absoluto que ya no era resistencia, sino resignación, decidió endurecer aún más su control. Ahora ya no había advertencias, ahora solo había órdenes. Le exigía más trabajo, más presencia, más perfección, como si quisiera borrar por completo cualquier rastro de lo que Oyuki había sentido. Y ella obedecía, siempre obedecía, pero ya no desde la inocencia de antes, sino desde un vacío que la consumía poco a poco. Las noches se volvieron más largas, los clientes más frecuentes, las exigencias más pesadas, y Oyuki seguía cumpliendo con cada gesto aprendido, con cada sonrisa ensayada, con cada palabra que ya no significaba nada, convirtiéndose en una presencia hermosa pero ausente, en una figura perfecta sin alma. Sin embargo, había momentos en los que algo dentro de ella reaccionaba sin permiso. Una voz extranjera, un tono parecido, una forma de hablar distinta, bastaban para hacer que su corazón latiera con fuerza por un instante, solo para romperse al darse cuenta de que no era él. Y ese pequeño destello de ilusión, tan breve, tan frágil, terminaba doliendo más que el recuerdo mismo, porque le recordaba que en algún momento había sido vista de verdad, que alguien la había mirado sin exigirle nada, sin comprarla,
sin imponerle una vida que no había elegido. Por las noches, cuando por fin quedaba sola, Oyuki se permitía sentir lo que durante el día enterraba. Se sentaba en silencio, con las manos sobre su regazo, mirando hacia la nada, y las lágrimas comenzaban a caer sin hacer ruido, como si incluso su dolor tuviera que obedecer las reglas de ese mundo. No lloraba solo por Irving, lloraba por ella misma, por la joven que había sido, por la esperanza que había sentido, por el instante en que creyó que podía existir de otra manera. No debí creer, susurró una noche con la voz rota, pero en el fondo sabía que no era cierto, porque ese amor había sido lo único real que había tenido en su vida, lo único que no había sido impuesto ni comprado. Y aunque se lo habían arrebatado, aunque se lo habían convertido en dolor, no podía arrepentirse de haberlo sentido. Eso era lo único que Ogino no había podido quitarle. Pero el precio de ese sentimiento seguía creciendo, porque mientras más obedecía, más se alejaba de sí misma, y mientras más callaba, más se hundía en un destino que no había elegido. Sin saberlo, Oyuki estaba entrando en una etapa aún más dura, una en la que ya no solo se trataba de sobrevivir, sino de perderse completamente, porque la vida aún no terminaba de golpearla, apenas estaba preparándola para una tragedia mucho mayor, una que cambiaría su destino para siempre. Después de la ausencia de Irving Thompson, la vida de Oyuki dejó de doler de golpe y comenzó a doler en silencio, de una forma constante, profunda, como una herida que ya no sangra pero nunca cierra. Los días empezaron a pasar uno tras otro sin diferencia, sin emoción, sin esperanza. Oyuki se levantaba a la hora indicada, se arreglaba con la misma perfección de siempre, caminaba con elegancia, bajaba la mirada en el momento exacto y cumplía cada una de las reglas que le habían sido impuestas, pero dentro de ella ya no quedaba nada. No esperaba volver a verlo, no miraba hacia la puerta, no reaccionaba al escuchar pasos, porque en el fondo había entendido una verdad que le desgarraba el alma. Irving no volvería, no porque no la amara, sino porque no podía llegar hasta ella. Ogino, al notar ese cambio, ese silencio absoluto que ya no era resistencia, sino resignación, decidió endurecer aún más su control. Ahora ya no había advertencias, ahora solo había órdenes. Le exigía más trabajo, más presencia, más perfección, como si quisiera borrar por completo cualquier rastro de lo que Oyuki había sentido. Y ella obedecía, siempre obedecía, pero ya no desde la inocencia de antes, sino desde un vacío que la consumía poco a poco. Las noches se volvieron más largas, los clientes más frecuentes, las exigencias más pesadas, y Oyuki seguía cumpliendo con cada gesto aprendido, con cada sonrisa ensayada, con cada palabra que ya no significaba nada, convirtiéndose en una presencia hermosa pero ausente, en una figura perfecta sin alma. Sin embargo, había momentos en los que algo dentro de ella reaccionaba sin permiso. Una voz extranjera, un tono parecido, una forma de hablar distinta, bastaban para hacer que su corazón latiera con fuerza por un instante, solo para romperse al darse cuenta de que no era él. Y ese pequeño destello de ilusión, tan breve, tan frágil, terminaba doliendo más que el recuerdo mismo, porque le recordaba que en algún momento había sido vista de verdad, que alguien la había mirado sin exigirle nada, sin comprarla, sin imponerle una vida que no había elegido. Por las noches, cuando por fin quedaba sola, Oyuki se permitía sentir lo que durante el día enterraba. Se sentaba en silencio, con las manos sobre su regazo, mirando hacia la nada, y las lágrimas comenzaban a caer sin hacer ruido, como si incluso su dolor tuviera que obedecer las reglas de ese mundo. No lloraba solo por Irving, lloraba por ella misma, por la joven que había sido, por la esperanza que había sentido, por el instante en que creyó que podía existir de otra manera. No debí creer, susurró una noche con la voz rota, pero en el fondo sabía que no era cierto, porque ese amor había sido lo único real que había tenido en su vida, lo único que no había sido impuesto ni comprado.
y aunque se lo habían arrebatado, aunque se lo habían convertido en dolor, no podía arrepentirse de haberlo sentido. Eso era lo único que Owino no había podido quitarle. Pero el precio de ese sentimiento seguía creciendo, porque mientras más obedecía, más se alejaba de sí misma, y mientras más callaba, más se hundía en un destino que no había elegido. Sin saberlo, Oyuki estaba entrando en una etapa aún más dura, una en la que ya no solo se trataba de sobrevivir, sino de perderse completamente, porque la vida aún no terminaba de golpearla, apenas estaba preparándola para una tragedia mucho mayor, una que cambiaría su destino para siempre. Tras perderlo todo, la vida de Oyuki avanzó con el paso del tiempo. Irving regresó para no perderla. Quería cumplir la promesa que alguna vez le hizo. Cuando finalmente se encontraron, el amor contenido durante tanto tiempo salió en un instante. Irving la sacó de aquel lugar y por fin vivieron juntos. Oyuki quedó embarazada. Esa misma esperanza desató la tragedia final. Ojino reaccionó con violencia fría. No era solo control, era orgullo ante la idea de que Oyuki fuera libre. Ojino fue por ella para llevársela a la fuerza, pero en ese momento llegó Irving. Comenzaron a pelear e Irving intentó defenderse con valentía frente al ataque. Pero Ojino era traicionero y en medio de los golpes sacó un cuchillo grande. Se lo enterró a Irving en el estómago, arrebatándole la vida de forma cobarde. Oyuki quedó paralizada y se arrodilló al lado de Irving, aterrorizada y desesperada. Pedía ayuda a gritos mientras el mundo se detuvo en un vacío absoluto. Ojino salió corriendo, dejando a Oyuki sola con el cuerpo sin vida de su amado. Ella lo abrazó intentando ayudarlo mientras le suplicaba: «No me dejes, Irving». Oyuki tomó el cuchillo con sus manos y se lo sacó de la herida desesperadamente. En ese instante llegó la policía y la encontró con el arma en la mano. Se la llevaron presa sin que ella pudiera comprender la magnitud de la tragedia. Esta vez no era una separación temporal, era la ausencia definitiva de su voz. Ese dolor rompió algo dentro de ella que jamás pudo reconstruirse en su alma. Oyuki fue acusada y envuelta en una injusticia que no podía revertir ni explicar. Fue llevada a prisión, encerrada entre muros fríos y un destino cruel e inevitable. Dio a luz a su hija. Era lo único puro que le quedaba en el encierro. Pero la familia de Irving decidió arrebatársela para siempre de su lado. Su madre estaba convencida de que la niña no debía crecer en aquel mundo. Sostuvo a su hija entre sus brazos como si quisiera detener el tiempo para siempre. Pero sabía que en ese mundo su voluntad no significaba nada frente al poder. Cuando finalmente se la quitaron, sus brazos quedaron vacíos en el golpe más duro. Perdió lo último que le daba sentido a su existencia en una soledad profunda. Oyuki tuvo que seguir viviendo en un mundo que le había quitado absolutamente todo. El encierro de Oyuki no fue solo físico, fue una condena en su alma. La prisión representaba la confirmación de que todo lo que amaba le fue arrebatado. Los días dentro de ese lugar oscuro no tenían ninguna forma ni tiempo. Se desdibujaban entre el frío, el silencio y la rutina obligada de cada día. Oyuki caminaba, comía y dormía, pero su corazón ya no vivía ni sentía. El recuerdo de Irving Thompson era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Ojino vivía como indigente y temía ser atrapado por la policía en los callejones. Con el paso del tiempo, su dolor se volvió más profundo y más silencioso. Junto a ese recuerdo estaba el de su hija, algo mucho más desgarrador. Sabía que ella existía y crecía en algún lugar muy lejos de sus brazos. Esa idea era la que más la rompía durante las frías noches solitarias. Dentro de la prisión, Oyuki aprendió a volverse invisible para el mundo entero. Cumplía sin cuestionar porque no tenía fuerzas para hacer ninguna otra cosa distinta. Las otras mujeres la miraban con curiosidad o con una total y absoluta indiferencia. El tiempo comenzó a pasar lentamente, convirtiendo los meses en largos años oscuros. El dolor constante termina transformando a las personas hasta dejar solo el cascarón. Luchaba solo por ese amor perdido y por la hija que vivía lejos. La hija de Oyuki sospechaba. Había un enorme cuadro que contenía una pintura que había hecho su padre Irving.
Dentro del cuadro estaba dibujada una hermosa geisha de cuerpo entero, con un kimono muy elegante y un rostro muy tierno, con sandalias japonesas, y detrás un paisaje japonés muy hermoso. Lo tenían escondido el cuadro en un sótano, pero la hija de Oyuki lo encontró y preguntó. Su abuelo iba a contarle la verdad, pero la abuela lo calló y desvió la conversación. Pero era inevitable. La verdad no llegó como un golpe repentino, sino como una inquietud que fue creciendo poco a poco dentro de la hija de Oyuki. Una sensación persistente de que algo en su vida no encajaba, de que había preguntas que nadie respondía con claridad, miradas que se evitaban, silencios demasiado largos cuando mencionaba su origen. Y fue esa incomodidad la que la llevó a buscar, a insistir, a no conformarse con las respuestas suaves que intentaban protegerla, porque en el fondo sabía que había algo más, algo que le estaban ocultando, hasta que finalmente, entre dudas, fragmentos de verdad y la presión de su propia necesidad de entender quién era realmente, descubrió aquello que cambiaría su vida para siempre, que su madre no estaba muerta ni la había abandonado, que existía, que vivía y que había sido separada de ella, y esa revelación no trajo alivio inmediato, sino una mezcla abrumadora de emociones, confusión, dolor, incredulidad, y una necesidad urgente de verla, de conocerla, de entenderla, porque aunque no la recordaba, aunque nunca había estado en sus brazos siendo consciente, algo dentro de ella la reconocía, algo profundo, instintivo, que no necesitaba explicaciones, y así, impulsada por esa necesidad, comenzó la búsqueda, un camino que no fue sencillo, porque la verdad había sido enterrada durante años, protegida por quienes creían estar haciendo lo correcto, pero el destino, que ya había separado a madre e hija con tanta crueldad, comenzaba ahora a unir sus caminos con una fuerza imposible de detener. Mientras tanto, Oyuki, sin saber nada de lo que ocurría afuera, continuaba con su vida en la prisión, una vida marcada por la rutina y el silencio, donde los días ya no se contaban, solo se sobrevivían, hasta que un día, como cualquier otro en apariencia, algo cambió. Un movimiento distinto, un llamado inesperado, una sensación que no supo explicar, pero que hizo que su corazón latiera de una forma diferente, como si algo dentro de ella despertara después de años de permanecer dormido. La llevaron a un lugar donde nunca antes había estado, un espacio frío, formal, donde las visitas se realizaban bajo vigilancia, y en ese momento, sin saber aún lo que estaba por suceder, Oyuki sintió miedo, no el miedo al castigo o a la autoridad, sino un miedo distinto, más profundo, como si su propia alma presintiera que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría todo, y entonces la vio, al otro lado, de pie, mirándola con una mezcla de nervios, expectativa y una emoción contenida que parecía a punto de desbordarse. Y en ese instante el tiempo se detuvo, porque aunque los años habían pasado, aunque la vida las había separado desde el inicio, algo en esa mirada era inconfundible, algo que no necesitaba palabras. Oyuki, ya más vieja con las arrugas en el entrecejo y su cabello largo entrecano y ojeras de sufrimiento, no sabía cómo explicarlo, pero lo sintió, lo reconoció en lo más profundo de su ser, como si cada parte de ella supiera antes que su mente que esa joven frente a ella era su hija. Vio en ella los ojos azules de su padre y el pelo negro de ella, y del otro lado, la joven sintió lo mismo, una conexión inmediata, un golpe emocional que le hizo perder el aliento, porque por primera vez estaba frente a la mujer que le había dado la vida, la mujer que había sido borrada de su historia, y en ese encuentro no hubo necesidad de explicaciones largas ni de discursos, porque las palabras no eran suficientes para contener todo lo que sentían. El silencio entre ellas estaba lleno de todo lo que había faltado, de los años perdidos, de las caricias que nunca existieron, de los momentos que jamás compartieron, y cuando finalmente hablaron, cuando sus voces rompieron ese silencio, lo hicieron con una fragilidad que reflejaba todo el dolor contenido. Oyuki apenas podía sostener la mirada, temiendo que todo fuera un sueño,
temiendo que en cualquier momento esa imagen desapareciera, mientras su hija la observaba intentando memorizar cada rasgo, como si quisiera recuperar en segundos todo el tiempo que les había sido robado. Y en medio de esa mezcla de emociones, de amor contenido y dolor acumulado, llegó el momento en que la distancia física ya no pudo sostenerse más. Y aunque había reglas, aunque había vigilancia, aunque había un mundo entero que las había separado, ese instante fue más fuerte que todo, porque finalmente, después de tanto sufrimiento, madre e hija se encontraron, no como debería haber sido, no en libertad, no en paz, sino en un espacio frío, vigilado, marcado por la injusticia, pero aún así, ese encuentro fue real, profundo, inevitable, y en él se concentró toda la historia de Oyuki, todo su dolor, todo su amor, todo lo que había perdido y todo lo que, de alguna forma, aún permanecía vivo dentro de ella, porque aunque el destino le había arrebatado casi todo, no había logrado destruir ese lazo, ese vínculo que, a pesar de los años y la distancia, seguía intacto, esperando el momento de volver a encontrarse. Cuando finalmente las puertas de la prisión se abrieron, Oyuki no salió como la joven que un día fue arrancada de su vida, sino como una mujer ya avejentada, marcada por el tiempo, con el rostro sereno pero surcado por los años, con la mirada profunda de quien ha sufrido demasiado y ha aprendido a callarlo todo. Su cuerpo avanzó lentamente hacia la libertad, pero su alma cargaba cada recuerdo, cada perdida, cada instante que le fue robado. Afuera la esperaba su hija, ya convertida en una mujer, y aunque ese reencuentro fue real, cálido y lleno de amor, también estaba envuelto en una tristeza inevitable, porque ambas sabían que nada podía devolverles los años que no vivieron juntas. Oyuki intentó adaptarse a esa nueva vida, a un mundo que había cambiado sin ella, a una libertad que llegó demasiado tarde. Y aunque encontraba consuelo en la presencia de su hija, había algo dentro de ella que nunca terminó de sanar, algo que seguía atado al pasado, a ese amor que le fue arrebatado de la forma más cruel. Porque Irving Thompson no solo había sido el hombre que amo, sino la única luz verdadera que había tenido en su vida, y ese amor nunca desapareció, permaneció intacto, esperando en algún rincón de su corazón. Mientras tanto, el destino también alcanzó a Ogwino, cuya vida, marcada por la ambición, la crueldad y las decisiones que destruyeron a Oyuki, terminó de forma violenta, como si el mismo mundo que había manipulado se encargara de cobrarle todo el daño causado. Su final no fue digno ni tranquilo, fue el reflejo de todo lo que sembró. Le dieron muerte, le encajaron un cuchillo en el estómago, igual como el mató a Irving. Pero él quedó solo, entre el callejón más temido de Japón. Y así, la historia cerraba uno de sus ciclos más oscuros. Pero para Oyuki, el verdadero final no estaba en la venganza ni en la justicia, sino en algo mucho más íntimo, mucho más profundo. Porque con el paso del tiempo, ya libre pero cansada, comenzó a sentir que su vida se apagaba lentamente, no con desesperación, sino con una especie de paz silenciosa, como si supiera que su camino estaba por terminar. Y fue entonces, en uno de esos momentos donde el tiempo parece detenerse, donde la realidad y el recuerdo se mezclan, que lo vio. No como una ilusión confusa, sino como una presencia clara, serena. Irving, tal como lo había guardado en su memoria, joven, intacto, esperándola con esa misma mirada llena de amor que nunca cambió. Se acercó a Oyuki con ternura y la abrazó y la besó tiernamente, y en ese instante, todo el dolor, toda la ausencia, todos los años de soledad parecieron desvanecerse, porque finalmente, después de tanto sufrimiento, ese amor volvía ya a estar frente a ella, no en el mundo que le había sido cruel, sino en ese otro espacio donde ya no existía el dolor. Oyuki sonrió, quizá por primera vez sin tristeza y sin miedo, dejó que ese encuentro la envolviera, como si al fin pudiera descansar, como si al fin pudiera volver a él. Y así, en silencio, con la suavidad de quien se entrega al descanso después de una vida entera de lucha,
Oyuki partió, dejando atrás un mundo que nunca le dio justicia completa, pero llevándose consigo aquello que jamás perdió, el amor verdadero que ni la muerte, ni el tiempo, ni la tragedia lograron destruir. Irving la tomó de la mano y se fueron juntos desvaneciéndose en una neblina amorosa y tierna. Fin.